Buenos días alumnos, los saluda la profe María Inés. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a una nueva unidad, la unidad número 3, correspondiente a función. Como siempre les sugiero que previo a la visualización del video, lean el material suministrado por la cátedra en el aula virtual. Contando con ello, vamos a comenzar definiendo el concepto de función. Decimos que una función f es una relación que asigna a cada elemento x de un conjunto D un único elemento f de x de un conjunto C. Y acá debemos hacer hincapié en el concepto de unicidad. Vamos a definir con precisión a los conjuntos que estamos nombrando. Yo voy a ir resaltando con los colores que ustedes tienen en el apunte. Decimos entonces que D será el conjunto llamado o denominado dominio de la función. Y C será el conjunto denominado codominio, rango o imagen de la función. Entonces, debemos tener muy presente que para hablar de función debemos entenderla como una relación que asigna a cada elemento x de un conjunto llamado dominio un único elemento f de x del conjunto C llamado codominio, rango o imagen. A continuación vamos a analizar dos gráficas y vamos a determinar cuál de ellas representa a una función y cuál no. Para poder hacer esto vamos a usar la prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste? Empecemos con la primera gráfica. Vamos a trazar rectas verticales en distintas posiciones de la gráfica. Ustedes la van a ir visualizando y vamos a ver qué pasa. He trazado una recta vertical que intersecta a la curva en un único punto. Esta recta tiene en su punto de intersección las siguientes coordenadas: x igual a menos 2, f de x igual a 6. Para el valor x igual a menos 2, la gráfica me devuelve una única imagen f de x igual a 6. Si considero otra recta en otra posición, por ejemplo esta, vean qué sucede. Tengo nuevamente una recta vertical que intersecta a la curva en un único punto. Entonces, para el valor comprendido entre 1 y 2, existe sobre la curva un único f, ¿sí?, que es lo que me está devolviendo la gráfica como imagen. Puedo probar y trazar diversas rectas más e ir viendo qué sucede. Por ejemplo, acá yo voy a marcar, ustedes observen, dos rectas más, ahí están, y vean que para cada una de ellas sucede lo mismo. Cada una intersecta a la curva en un único punto. Ahora analicemos la siguiente gráfica. Si trazamos acá una recta vertical, yo la voy a ir editando, ustedes van observando. Sucede lo siguiente. Esta recta que hemos trazado intersecta a la gráfica, si pueden ver, intersecta a la curva en, vamos a marcarlo así para que resalte, dos puntos. Es decir, para un x igual a menos 2, la gráfica me devuelve un f de x igual a 2 y por otro lado otro f de x igual a menos 2. Para un mismo valor de x, la gráfica me da dos f's diferentes. Por lo tanto, se estaría contradiciendo el concepto de unicidad dado en la definición de función. Es por ello que podemos decir entonces que la primera gráfica sí representa una función, pues cada recta vertical que se ha trazado intersecta la curva en un único punto. Y la segunda gráfica no representa una función, pues se ha determinado una recta vertical que intersecta la curva en más de un punto. Teniendo esto claro, analicemos la siguiente gráfica. Esta gráfica nos muestra que para estudiar el dominio o codominio debemos analizar respectivamente
la representación en el eje horizontal y en el eje vertical. Es decir, cuando vamos a visualizar el dominio, lo vamos a observar, analizar y estudiar en el eje horizontal, eje de las abscisas o eje de las X. Y cuando debamos estudiar, analizar o interpretar el codominio, lo haremos en el eje vertical, eje de las Y o eje de las ordenadas. Entonces, teniendo todo esto presente, continuamos. Observen acá la siguiente gráfica. Esta gráfica nos va a permitir definir los ceros o raíces de una función. Decimos que se define como ceros o raíces de una función a los puntos en los que la gráfica corta al eje de las X. Esta gráfica, ¿sí?, intersecta al eje horizontal en los puntos B, C y D. Serán entonces ellos los considerados, yo los voy a remarcar, ahí estamos, ceros o raíces, bien, de la función representada por esa gráfica. Muy importante decir y destacar que para hallar los ceros o raíces de una función se debe resolver la ecuación f de x igual a 0. Vamos a trabajar con eso en el próximo video. Continuamos. La gráfica que se nos muestra a continuación nos va a permitir definir y comprender el concepto de función creciente. Si recordamos del apunte suministrado por la cátedra, decimos que estamos ante una función creciente cuando se considera un valor de x1 menor a un valor x2 y se concluye que la imagen de x1 es menor a la imagen de x2. El análisis gráfico sería el siguiente. Vamos a considerar un valor de x cualquiera, ahí lo voy a marcar, por ejemplo, x igual a menos 1. Obtengo la imagen correspondiente a través de la gráfica como f de x igual a 1. Si considero un nuevo valor distinto y mayor a este, ahí está, lo voy a marcar, vamos a ver, ahora x vale 1 y su imagen a través de la función es 3. Esta f es mayor a la anterior, así como la x era mayor a la primera x que consideramos. Podemos considerar una nueva x. A ver si nos permite, si lo pueden visualizar allí. Si consideramos una nueva x, por ejemplo, x, a ver si lo marcamos, bien, igual a 2, la imagen a través de la gráfica es mayor aún que las anteriores. Entonces, a medida que fui haciendo crecer los valores de x, los valores de f, de sus correspondientes imágenes, también fueron creciendo. Entonces, la conclusión es la siguiente. Estamos ante una función creciente, pues a medida que aumenta el valor de x, aumenta también el valor de f de x. Continuamos. Consideramos el siguiente gráfico. Este gráfico nos va a permitir lo siguiente. Vamos a definir a continuación la función decreciente. Ahí estamos. Si recordamos, hablamos de función decreciente cuando se tiene la siguiente condición. Se considera un x1 menor a un x2 y se concluye que la imagen de x1 es mayor a la imagen de x2. El análisis gráfico va a ser el siguiente. Vamos a considerar un valor de x cualquiera, por ejemplo, x igual a menos 2, y vamos a obtener su imagen a través de la gráfica. Nos devuelve acá el valor f igual a 3. Si tomamos otro valor de x mayor al anterior, por ejemplo, x igual a 0, su imagen es 1, es menor a la f del punto anterior. Y si tomáramos un nuevo valor
para seguir con la demostración de esto, por ejemplo, x igual a 2, la imagen que me devuelve la función es aún menor, ¿sí?, a las f anteriores. Este caso es menos 1 y es más chica que las que obtuve antes. Por lo tanto, a medida que fui haciendo crecer x, las imágenes de ellas fueron disminuyendo. Esa es la conclusión que nos permite establecer que esta gráfica representa a una función decreciente. Y por último, con respecto a esto, vamos a analizar la siguiente gráfica. Esta gráfica nos va a permitir definir e interpretar a una función constante. La condición de función constante establece lo siguiente. Si se considera un x1 menor a x2 y se concluye que sus imágenes son iguales, la función es constante. El análisis gráfico sería este. Consideramos un valor de x, por ejemplo, x igual a menos 2, y obtenemos su imagen sobre la gráfica, que en este caso es 3. Si tomo cualquier otro valor, por ejemplo, x igual a 1, a ver si logro mostrarlo, ahí está, x igual a 1, y busco su imagen sobre la gráfica, me devuelve nuevamente 3. Veo que para dos valores, uno mayor que el otro, sus imágenes son iguales. Por lo tanto, podemos concluir que esta función es constante, porque a medida que x aumenta, f de x se mantiene. Ahora, teniendo en cuenta los conceptos de función creciente, decreciente y constante, analicemos la siguiente gráfica. Esta es una función por tramos y vamos a suponer que se nos pregunte, bien, a ver, vamos a marcar acá, que la consigna sea, ahí está, que se vea, entre qué valores de la siguiente función se observa crecimiento, decrecimiento o cuando se mantiene constante. Por lo tanto, vamos a observar. Podemos ver que es una función, como dije, por tramos, ¿sí? Está definida por tramos, y en cada tramo hay una variación. Si analizamos de izquierda a derecha, vemos que esta gráfica corresponde a una función constante. Como no está determinado el último valor, vamos a decir que entre menos infinito hasta menos 2, tengo que analizar en el eje horizontal, ¿sí?, el comportamiento que está teniendo la función. Podemos decir, a ver si lo logro mostrar, acá estamos, que entre menos infinito y menos 2 la función se muestra constante. Vemos la línea horizontal. Después podemos ver que entre menos 2 y 0, siempre analizando en el eje horizontal, la función muestra un decrecimiento. Entonces, vamos a decir que decrece entre menos 2 y 0. A partir de 0 y hasta el valor 3, la función muestra un crecimiento. Entonces, vamos a indicar eso a continuación. Entre 0 y 3, cualquier valor que yo tome y haga el análisis anterior, voy a ver que sus respectivas imágenes van también creciendo. Y por último, puedo ver que a partir de 3 y hasta un valor indeterminado, o sea que esto continúa, la función se mantiene constante. Entonces, lo vamos a dejar expresado, ahí está. De 3 a infinito, la función es horizontal, es una constante. Bueno, espero haber sido clara. Hasta el próximo video.